Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Pía Milla, soy estudiante de tercer año de la carrera de medicina y en esta oportunidad, en el apartado de parasitología, vamos a hablar sobre la Giardia lamblia y Chilomastic mesnili. Este es mi correo por si tienen alguna duda o consulta. Estos son los objetivos de la sesión y este el índice. Evidentemente vamos a ver los dos parásitos por separado, pero vamos a empezar hablando sobre la taxonomía de la Giardia lamblia. Entonces, este va a tener también dos nombres conocidos, la Giardia duodenalis y la Giardia intestinalis. La taxonomía empezamos con que son pertenecientes al filum Sarcomastigófora. Esta a su vez se va a dividir en dos subfilums. La sarcodina, que son parásitos caracterizados por un movimiento a través de pseudópodos, y la que nos interesa, la mastigófora, que es un movimiento a través de flagelos. La clase sería la zoomastigófora y esta a su vez está dividido en tres órdenes: la kinetoplastida, la diplomonadida y la trichomonadida. La que nos interesa es la segunda, la diplomonadida. Y después, yéndonos al género, sería género Giardia y la especie, la Giardia lamblia. Estas son las 6 diferentes especies de Giardia que existen para que tengan en cuenta de que solo la Giardia duodenalis va a estar presente en mamíferos. Después hay otras 5 especies que van a estar presentes en anfibios, aves, roedores, pero no en mamíferos. Ahora sí hablaremos sobre su ciclo biológico, empezando a enfatizar que es un ciclo biológico monoxeno. ¿Esto qué significa? Que solo va a haber intervención de un huésped. Ahora sí vamos a centrarnos más en este proceso. Es importante recalcar de que este ciclo es bastante simple a comparación de otros parásitos, pero empezaremos preguntándonos cómo es que este parásito va a ingresar a mi cuerpo. Esto va a ser mediante la ingesta de quistes maduros. Ese sería el estadio infectante. ¿Y cómo es que yo ingiero estos quistes maduros? Puede ser a través de agua, ya que los parásitos de Giardia lamblia se van a encontrar en lagos, lagunas, ríos, piscinas. También puede ser a través de alimentos contaminados. Si es que la persona que manipuló mis alimentos antes tenía giardiasis, o si es que mis alimentos han sido lavados con agua contaminada, también puede ser una fuente de ingesta de quistes maduros, o también la del contacto con heces. Por ejemplo, niños pequeños que se necesita cambiarle el pañal, los padres pueden adquirir de esta manera si es que no se lavan correctamente las manos, o personas del área de salud que están al cuidado de niños, ¿no? Pero los tenemos que quedar que va a ser a través de esta ingesta de quistes maduros el hecho de que este parásito va a entrar a mi cuerpo. Hay una dosis mínima infecciosa que vendría a ser de 10 a 25 quistes maduros, y cuando hablemos más de la morfología de este parásito vamos a centrarnos, pero es importante recalcar que así se vería en el microscopio los quistes de Giardia lamblia. Bien, mi quiste ya ha sido ingerido, va a pasar por todo mi tracto gastrointestinal. Haciendo un breve paréntesis, nosotros sabemos de que el pH característico de nuestro estómago es bastante ácido y normalmente los parásitos se tienden a destruir en esta parte gracias al pH ácido, que es un mecanismo de protección. Pero en este caso, el quiste de Giardia lamblia es resistente a este nivel de pH gracias a su pared quística. Entonces pasa mi estómago y va a llegar a mi parte proximal del intestino delgado, a nivel del duodeno y también del yeyuno, y va a pasar por un proceso de desenquistación. ¿Qué quiere decir esto? Que de quiste va a pasar a mi segundo estadio, a trofozoito. Este trofozoito, cuando llega a esta parte del intestino delgado, se va a fijar a mi mucosa. Ojo, se fija, pero no la invade a comparación de otros organismos parásitos que sí van a invadir mi mucosa. En este caso solo sería un proceso de fijación a través de unos discos suctorios que vamos a ver más a detalle cuando hablemos de morfología. Ese sería el paso número 3. Ahora el paso número 4, nosotros sabemos de que, bueno, mi quiste por el proceso de desenquistación va a liberar dos trofozoitos, pero después mis trofozoitos van a pasar por un proceso de reproducción asexual llamado de la fisión binaria longitudinal para seguir multiplicándose. Mencionamos que mi trofozoito no iba a invadir la mucosa del intestino delgado, o sea, no se va a quedar para siempre ahí. Va a avanzar a lo que vendría a ser mi colon en el intestino grueso, y gracias al pH alcalino, las sales biliares que se encuentran, va a pasar por un proceso de enquistación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a regresar a su estadio original. De trofozoito ahora va a pasar a quiste. El quiste vendría a ser el estadio diagnóstico, o sea, cuando nosotros hacemos la prueba de heces para
ver o confirmar algún caso de giardiasis, vamos a ubicar este estadio de quiste en las heces, no otro. Si bien se pueden encontrar trofozoitos también en las heces, estos no van a sobrevivir mucho tiempo en el exterior. Entonces es por eso que el único estadio diagnóstico que se considera es el quiste. Y con eso culminaríamos la parte de ciclo biológico. Ok, ahora adentrándonos en morfología, vamos a tener diferentes características dependiendo del estadio en que nos encontremos. Vamos a empezar hablando sobre el trofozoito, mencionando que tiene un tamaño de 10 a 20 micrómetros en un rango usual de 12 a 15. Su aspecto va a ser en forma de pera o de gota, como se ve en el dibujo y en la imagen tomada en el microscopio de laboratorio. Después, las estructuras características van a ser las siguientes. Primero, la presencia de dos axostilos centrales que se ven muy claramente en las imágenes tomadas en el microscopio. ¿Cuál va a ser la función de estos axostilos? Van a servir de esqueleto. Después vamos a tener lo que ya habíamos mencionado, los discos de succión o adhesivos. Estos van a ser bastante importantes al momento del enlace con la mucosa intestinal del hospedador, no nos olvidemos. Después tiene 4 pares de flagelos que sirven de locomoción. Va a estar el anterolateral, el posterolateral, el ventral y el central. Después, un par de cuerpos parabasales o medios centralizados, serían estos de acá señalados en azul, que en realidad no se sabe su función en específico, pero estructuralmente estos cuerpos medios van a exhibir diferencias en su morfología y va a permitir identificar entre varias especies de Giardia. También vamos a encontrar dos núcleos de igual tamaño y contenido. Ahora sí, adentrándonos en lo que vendría a ser el quiste, el primer estadio va a tener un tamaño de 8 a 19 micrómetros en un rango usual de 11 a 12. La forma va a ser más ovoide o hasta redonda. Las estructuras características van a ser mi pared quística, que va a ser la que va a proteger a mi quiste de los jugos o del pH ácido característico del estómago. Un citoplasma retraído, o sea que está como avanzando, despegándose un poco de la pared quística. Después, los núcleos, que van a depender de el número de núcleos depende de la madurez del quiste. 2 si es que es un quiste inmaduro y 4 si es que es un quiste maduro. También tenemos lo que vendría a ser los cuerpos medianos o parabasales, igual que en el trofozoito. Restos flagelares en el interior, también axoestilo. Y bueno, más organelas que no se pueden ver, pero igual las menciono, que vendrían a ser las vacuolas, ribosomas, etc. Este es un pequeño esquema comparativo de todas las características que acabo de mencionar, para que sea más fácil la comprensión. Ya, ok, ahora sí entrando en la parte de epidemio, esta es una parasitosis de gran importancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque va a tener una distribución geográfica mundial. Ahora voy a avanzar un ratito esta diapositiva en el que les voy a explicar qué pasó en este estudio, qué se hizo. Básicamente fue un estudio en viajeros alemanes que adquirieron el parásito, entonces se analizó la zona a la que han viajado. Por eso es que pongo estas dos premisas, que es que la prevalencia en países en desarrollo es de entre un 20 y 30% y en países desarrollados es de un 3 al 7, o sea, muchísimo menor. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que la transmisión de Giardia requiere de la ingesta de quistes del parásito. Entonces los niveles de sanidad se van a relacionar bastante con eso, porque digamos que son inversamente proporcionales a la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Entonces, evidentemente se va a encontrar prevalencias más altas en países en vías de desarrollo. Entonces, específicamente en este estudio que se concluyó que las incidencias más altas fueron en el sur de Asia, en América Latina, el Caribe y la África subsahariana. Ahora sí, volviendo a esta diapositiva, hemos hablado de que el mayor riesgo está en bebés y niños. También puede entrar a tallar el factor de que todavía tienen falta de desarrollo de la inmunidad. Turistas que viajan a zonas endémicas, personas sin acceso a agua potable, la vía de entrada es digestiva, transmisión fecal oral. Este es otro estudio que se realizó acá en Perú, que es bastante reciente, donde se analizó la prevalencia de Giardia alambria. Se dividió por ecorregiones en preescolares y en escolares peruanos. Entonces, ¿qué se concluyó?
que de cada 100 escolares, primero, bueno, sabemos que está dividido por ecorregiones, en el desierto del Pacífico, de 100 escolares, 47 estaban infectados con Giardia lamblia. En la selva baja, 28 de 100 y en la Puna, 27 de 100 escolares estaban infectados con Giardia. Este cuadrito azul también se relaciona con lo de los turistas que viajan a zonas endémicas, ya que de un 2 al 3% de todas las diarreas del viajero están causadas por este parásito. Patología. Esta parte es bien interesante y quiero que nos centremos en qué mecanismos usa la Giardia para evadir la respuesta inmunitaria del hospedero. Evidentemente va a haber cambios bioquímicos, porque si es que comparamos una persona sin yardiasis y una persona con yardiasis, las reacciones bioquímicas que suceden dentro de la célula no van a ser las mismas. Entonces tenemos que centrarnos en la respuesta inmunitaria de nuestro cuerpo y la respuesta que va a tener la yardia para prevenir o para evadir esta respuesta. Primero tenemos nuestra primera línea de defensa, que es nuestra microbiota, y esta va a prevenir la colonización de la Giardia, o va a tratar de prevenir, mejor dicho, la colonización de la Giardia. Pero ¿cómo responde la Giardia ante esto? Tenemos que la Giardia va a utilizar estos nutrientes, como por ejemplo los ácidos biliares, grasas, carbohidratos, proteínas como la arginina, que vamos a ver más adelante el papel específico de la arginina, para poder evadir esta respuesta de defensa que tiene nuestro cuerpo. Entonces, en esta imagen está graficado los trofozoitos que se están adheriendo a mi mucosa, a estas serían las células de mi mucosa. Entonces, nosotros tenemos que mi trofozoito va a tener diferentes adaptaciones para sobrevivir a lo que vendría a ser primero mi primera línea de defensa, mi microbiota, y después líneas de defensa muchísimo más específicas, como lo son las células dendríticas, macrófagos, las T-cells, etcétera, etcétera. Ahora, en esta parte de las adaptaciones que va a utilizar mi trofozoito, mi Giardia, para poder evadir mi respuesta inmunológica, tenemos lo que es la depresión de la arginina. Y quiero que nos centremos un ratito en eso porque es bien importante. ¿Cuál es el rol del óxido nítrico en la giardiasis? ¿Qué es lo que pasa en una situación normal? Las células epiteliales intestinales van a usar esta arginina para formar óxido nítrico por medio de una enzima llamada INOS. Entonces yo tengo mi óxido nítrico, ¿y qué va a hacer? Básicamente va a inhibir el crecimiento de los trofozoitos, el proceso de enquistación y también el proceso de exquistación. O sea, en una situación normal, mi óxido nítrico va a tener tres funciones totalmente primordiales para el ciclo de vida de la Giardia lamblia. Pero ¿qué va a hacer mi Giardia para evitar este rol del óxido nítrico y poder continuar con su ciclo de vida? Básicamente, lo que hace los trofozoitos de la Giardia es tomar la arginina apical para generar una fuente de energía para su funcionamiento, para su crecimiento. O sea, utilizan esta arginina para producir ATP para su propio beneficio. Pero no solo eso, también van a producir la liberación de ornitina, que básicamente esta ornitina va a competir con lo que es mi arginina y va a inhibir la captura de arginina por las células intestinales. Entonces, yo no tengo ahora arginina en mis células epiteliales. Entonces, evidentemente, si no tengo A, no voy a poder llegar a B. O sea, mi óxido nítrico tampoco se va a poder producir. Manifestaciones clínicas. La giardiasis posee un cuadro clínico polimorfo que va desde formas asintomáticas hasta las formas que cursan con, por ejemplo, síntomas como la diarrea crónica, síndrome de talla y peso bajo, mala absorción intestinal. Entonces, esta gran variabilidad de la sintomatología va a depender fundamentalmente de los factores individuales de la respuesta inmunitaria. Tengamos en cuenta que la giardiasis puede resolverse de forma espontánea con un curso autolimitado, pero en otras ocasiones la parasitación puede durar semanas o meses en ausencia de tratamiento. Ahora, el primer punto, los casos asintomáticos, que son la mayor parte de los casos, el 60%. Acá, primero de que es visto con mayor frecuencia en adultos que en niños,
va a depender del grupo de la población por eso y el área geográfica estudiada, y mi absorción y características de la mucosa intestinal están normales. Mi infección puede evolucionar a una forma aguda, que sería mi segundo punto. Entonces la sintomatología gastrointestinal va a ser la más frecuente, pero esta va a comprender un amplio espectro de manifestaciones clínicas que están mostradas en esta tablita de acá. Y por último, las formas agudas pueden evolucionar, eh, la verdad es que en casos bastante limitados a una infección crónica, con mayor frecuencia, en este caso sería en la población infantil. Entonces tenemos malestar general profundo, disconfort epigástrico, dolores de cabeza, estratorrea. Acá en la fase aguda sería una diarrea acuosa, explosiva, maloliente, pero acá ya vemos una estratorrea que serían heces grasientas. Malabsorción de nutrientes, y esto de la malabsorción de nutrientes me puede llevar a lo que vendría a ser un síndrome de malabsorción como una complicación o una intolerancia a la lactosa adquirida. Ahora, el periodo de incubación en la giardiasis sintomática oscila entre 3 y 45 días y también pueden haber manifestaciones extraintestinales que pueden ser las que se han encontrado en mayor predominancia son la erupción eh, macupapular, las urticarias, las aftas, el asma bronquial, la retinitis, etc. Ahora mencionaremos algunas pruebas diagnósticas. Primero que tenemos que tener en cuenta que el diagnóstico de la giardiosis debe ser considerado en todos los pacientes con diarrea aguda, persistente o antecedentes de viaje a zonas endémicas. Ahora, empezaremos con lo que trata la microscopía óptica, que es el método de referencia que consiste en la identificación predominantemente de los quistes. Ya sabemos de que también podemos identificar trofozoitos, pero mayormente en heces líquidas, pero que estos no van a sobrevivir mucho en el exterior, entonces mucho tiempo en el exterior, entonces no nos sirve mucho, la verdad. Estos exámenes se pueden realizar tanto en heces directamente frescas o tras un proceso de previa concentración. Ahora, un aspecto bastante importante de por qué mencioné lo del proceso de concentración es la sensibilidad de esta prueba, el cual es en una única muestra de un 35 a 50%, o sea, es un porcentaje relativamente bajo. Y esto en general, ¿por qué? Porque va a tener un carácter intermitente, o sea, en general va a haber un bajo nivel de excreción de quistes en la giardiosis en una única muestra. Entonces mi sensibilidad va a estar en este porcentaje. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de poder aumentar este porcentaje? Claro que la hay. ¿Cómo aumentamos la sensibilidad? Mediante la realización de 6 técnicas de concentración y el estudio de 2 o 3 muestras de heces pueden llegar a incrementar mi porcentaje a un 70%. Ahora, bueno, esta es una fotito de un quiste que lo vamos a poder identificar en el laboratorio. Hay diferentes tipos de tinciones, pero no vamos a ahondar mucho en eso, sino también quería mencionar que en algunos pacientes con diarrea crónica y malabsorción y que tienen exámenes de heces repetidamente negativos y tienen una sospecha de giardiasis, podría ser necesario recurrir a otro estudio que es el estudio del contenido duodenal. Siguiendo con la detección de antígenos en heces, se han desarrollado diversos métodos inmunológicos encaminados a detectar diversos antígenos de la Giardia lamblia. Solo voy a mencionar dos. Primero el gold standard, que es la inmunofluorescencia directa, en el que básicamente se va a utilizar un anticuerpo monoclonal en la detección del antígeno. En este caso el GSA65, va a tener una alta sensibilidad, una alta especificidad, y lo que vemos en esta imagen de acá es lo que básicamente se va a ver en esta prueba, ¿no? Unos quistes con una fluorescencia verde bastante fuerte y fácil de identificar. En contraparte, no, perdón, no en contraparte, sino otro tipo de detección de antígenos es la contrainmunoelectroforesis, la cual es una técnica de inmunoprecipitación que utiliza antígenos puros o totales. Va a tener un porcentaje un poquito menor de sensibilidad y de especificidad que la gold standard, porque si no, no sería la gold standard, pero también es bastante útil. Ambas comparten estas características de abajo que lamentablemente son más costosas por el equipamiento que utilizan, pero un pro es que
va a va a darnos los resultados en menos tiempo a comparación de la microscopía. Es más sensible, más específico, pero puede crear falsos negativos. Porque si bien el bajo nivel de antígeno es sinónimo de que el tratamiento está yendo bien, también se puede detectar patógenos muertos. Entonces esto nos puede dar lugar a la creación de falsos positivos. También se puede utilizar la PCR como método diagnóstico, pero la verdad no lo vamos a mencionar porque este es muy poco utilizado debido al alto precio que consta esta prueba. Recordamos de que predominantemente los países con más índice de yardiasis son países en desarrollo, entonces lamentablemente no se tiene el presupuesto para utilizar este tipo de pruebas. Por último, el tratamiento farmacológico, que va a consistir en la administración de nitromidazoles como lo son el metronidazol, el tinidazol, pero todo esto con el propósito de poder modificar la estructura helicoidal del ADN del parásito con una ruptura de sus hebras y así vamos a producir la pérdida de sus funciones. Entonces esos son los diferentes fármacos y sus dosajes porque va a depender mucho del peso de mi paciente. El metronidazol se va a administrar en dosis de 15 a 20 miligramos por kilogramo fraccionado en 3 dosis por un periodo de 7 días. El tinidazol, en cambio, nada más va a ser administrado en una dosis única o bien en un esquema de 2 días en algunos casos y es una dosis de 30 a 50 miligramos por kilogramo. Ahora, este último fármaco, la furazolidona, es otro fármaco útil y se va a utilizar a una dosis de 7 miligramos por kilogramo y está fraccionado en 3 dosis durante 7 días. Después de concluido el tratamiento, puede haber persistencia de la sintomatología durante algunos días, en pocos casos en realidad, pero a pesar de que existe una cura parasitológica, y a esta condición se le va a conocer como el síndrome post-yardiásico. Ahora sí hablaremos de Chilomastic mesnili. ¿Por qué se ha incluido estos dos patógenos en la misma clase? Porque en realidad Chilomastic mesnili se le dice que es la contraparte no patogénica de la Giardia lamblia. Es mucho más simple, por eso esta parte va a ser mucho más corta, pero empezamos dando las características generales. La taxonomía va a ser casi igual a la de la Giardia lamblia, a diferencia de que tienen un orden diferente, un género diferente y una especie diferente, pero nos quedamos con algo importante que es que ambos son flagelados, o sea, este va a ser su medio de locomoción. Después, como ya había mencionado, no va a tener un papel patogénico establecido, entonces es por eso que nos vamos a saltar bastantes partes que sí hablamos en la Yardia, ¿no? Como el tratamiento, eh, patología, etcétera, etcétera. Evidentemente, también puede ser un indicador de malas condiciones higiénicas. Si bien no tiene un papel patogénico, sí puede ser indicador de esto y va a ser un factor predisponente a adquirir otras parasitosis. Epidemiológicamente hablando, va a tener una distribución mundial al igual que la Yardia. El ciclo biológico también va a ser muy similar al de la Giardia lamblia. Tenemos que el estadio infectante es el quiste, el estadio diagnóstico es el quiste, mi ciclo es monoxeno. Todo comienza con la ingesta de mi quiste maduro a través de la contaminación de agua contaminada, de comida, etcétera, etcétera. Sabemos de que entra por todo mi aparato gastrointestinal, llega a nivel de mi intestino delgado para pasar el proceso de desenquistación. Cuando pasa de quiste a trofozoito, los trofozoitos pasan por el proceso de fisión binaria, todo lo que hemos explicado a detalle en el ciclo de la Giardia lamblia. Después va a ir hacia el colon, hacia el intestino grueso y va a pasar otra vez para el proceso de enquistación para volver a su estadio original de quiste y es así como va a excretarse a través de las heces. Ya, en la morfología sí difiere bastante. Este flagelo intestinal comensal e inocuo va a tener ya, como habíamos mencionado, dos estadios. Empecemos hablando del quiste. Este va a tener un tamaño de 6 a 10 micrómetros en un rango usual de 8 a 9. Va a tener forma de limón y esto es debido a la protuberancia hialina que lo caracteriza. La pared quística, que es importante, al igual que la giardia, al momento de pasar nuestro estómago por el pH tan ácido, un citoplasma, un citostoma o también conocido como boca celular a un lado del núcleo,
acá está el citostoma, que nos va a ayudar para el proceso de la endocitosis. Después la protuberancia hialina anterior y un núcleo único lateral. Ahora sí, yéndonos al trofozoito, este va a tener un tamaño de 6 a 24 micrómetros en un rango usual de 10 a 15. La forma va a ser de pera y empezamos a mencionar las estructuras características, que sería primero un citostoma prominente que va a ocupar la mitad o un tercio del cuerpo. Ahora, lo del citostoma, ¿qué va a hacer esta boca celular? Va a conducir a una citofaringe y es en esta citofaringe donde se tiene lugar el proceso de endocitosis. ¿Ok? Va a tener 4 flagelos, 4 pares de flagelos, 3 anteriores y 1 posterior, un surco espiral, un citostoma prominente que había mencionado y un núcleo con un cariosoma pequeño, a diferencia del trofozoito de la Giardia lamblia que tiene un cariosoma grande. Bueno, ya y en esta última parte de detalles finales, sabemos de que no podemos hablar de una patogenicidad, sintomatología, tratamiento, diagnóstico, porque no es una especie patógena, por ello no va a requerir terapia farmacológica. Entonces, lo único que podríamos mencionar es que va a concurrir con otros parásitos que son patógenos, como la Giardia. Entonces sí sería necesaria una prevención, ¿no? ¿Cuál es mi prevención? El consumo de agua segura, lavado de manos, eliminación adecuada de excreta, higiene de alimentos, todo lo que evite mi ingesta de quistes maduros. Ahora, el diagnóstico y observación, como sabemos de que puede concurrir con otros parásitos, un examen directo en preparaciones húmedas y exámenes a través de técnicas de enriquecimiento, porque sabemos de que también va a haber en las muestras, en las heces, bajo nivel de quistes, de número de quistes, al igual que sucede en la Giardia. Una PCR convencional, pero sabemos de que esto es un poco costoso. Y la epidemiología es que también es una especie de distribución cosmopolita. Habiendo culminado con la presentación, vamos a ir con las preguntas. Esta primera pregunta nos pide que marquemos la opción correcta según lo correspondiente. Les voy a dar 10 segundos y le pueden poner pausa al video. Ya. Esta es la respuesta correcta. Sería la letra D. Vamos a ir opción por opción. La letra A me dice: el ciclo biológico de la Giardia lamblia y Chiliomastic mesnili es monoxeno, pues posee solo un estadio infectante, el quiste. Es cierto que es monoxeno, pero no por la razón que está escrita ahí. El hecho de que sea monoxeno se relaciona con que nada más tenga un hospedero, no con la cantidad de estadios infectantes que haya. La letra B, la depresión de la arginina, es una adaptación de supervivencia que ha adoptado la Giardia lamblia, eso es cierto, en la cual se inhibe la acción de la enzima INOS provocando que no haya producción de óxido nítrico. Es esta parte la que está incorrecta, ya que la depresión de la arginina no va tanto hacia la inhibición de la acción de la enzima INOS, sino, como habíamos visto en el gráfico del rol del óxido nítrico, básicamente va a haber menos arginina, ya que la orinitina va a tomar su lugar en las células epiteliales y va a hacer que no haya producción de óxido nítrico, pero no es que se inhiba la acción de la INOS. La letra C, el pequeño tamaño de los quistes cuando los observamos en el microscopio es responsable de la baja sensibilidad de la prueba de microscopía óptica, pues necesitamos que haya varios quistes para que sea realmente visible. Es cierto de que esta prueba tiene baja sensibilidad, pero no es porque el pequeño tamaño, porque los quistes sean tan pequeños que no se ven, eso no es cierto, sino que recordemos de que estos se dice que son intermitentes, o sea, va a haber muestras donde puede que no haya ningún quiste, que no se presente ningún quiste, o puede haber muestras que sí. Por eso es que se pide que se tome alrededor de 3 muestras como para asegurar que haya presencia realmente o no de quistes. Y la letra D sería la correcta, ya que en una muestra de heces es posible encontrar tanto quistes como trofozoitos de Giardia lamblia. Sin embargo, solo los quistes nos servían como estadios de diagnóstico. Sabemos de que esto es verdad porque los trofozoitos también se pueden encontrar, pero no van a sobrevivir mucho tiempo en el exterior, entonces no nos sirve mucho. Ya, esta es la pregunta número 2. Igual les voy a dar la opción de que pausen el video y esta sería la respuesta correcta. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Nos piden la opción incorrecta.
Chilomastix mesnili es un flagelado intestinal comensal e inocuo. Esto quiere decir que no es necesario un tratamiento farmacológico contra este. Claro, esto es cierto, no vamos a necesitar un tratamiento farmacológico si es que este no causa una infección. Recordemos que su contraparte sí patogénica, la Giardia lamblia, sí va a necesitar un tratamiento farmacológico. Si bien existen métodos más sensibles y específicos para la detección de giardiasis, estos no se suelen usar muy frecuentemente debido al precio de maquinaria y especialistas necesarios para su ejecución. Claro, nos estaríamos refiriendo a, por ejemplo, la PCR, que sabemos de que en países en vías de desarrollo, donde encontramos mayor prevalencia de estas infecciones, va a ser un poco más costoso que los métodos de microscopía, por eso es que no se suelen usar mucho. Los síntomas gastrointestinales son los más comunes en la infección por giardiasis, esto es cierto, por la tablita que habíamos presentado. Y la A se complementa con la D, ya que tras sufrir una infección causada por Chilomastix mesnili, el tratamiento utilizado para combatirlo son una serie de nitromidazoles, al igual que la Giardia lamblia. Lo de al igual que la Giardia lamblia es cierto, pero recordemos de que nosotros no necesitamos un tratamiento para Chilomastix mesnili, ya que este no va a causar una infección. Por último, las conclusiones serían las siguientes. La Giardia lamblia es un parásito protozoario flagelado que puede causar infecciones gastrointestinales en humanos. Su contraparte flagelada, Chilomastix mesnili, no tiene un papel patogénico establecido. Epidemiológicamente hablando, ambos parásitos poseen una distribución cosmopolita, especialmente en países subdesarrollados. Existen diversos mecanismos de supervivencia de parte de la Giardia lamblia para asegurar su patogenicidad, como ya hemos mencionado, el rol del óxido nítrico, la ornitina, etcétera, etcétera. Y por último, los ciclos biológicos de ambos parásitos son bastante similares al poseer al quiste como estadio de detección e infección. Esta es la bibliografía utilizada. Espero que hayan disfrutado de la clase. Gracias.